Para explicártelo, te voy a poner un ejemplo y al final lo voy a conectar con cómo puede un financiero ayudarte a implementar este tipo de estrategias en tu empresa. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar del punto número 2. Te platiqué que un financiero te puede ayudar a 4 cosas: maximizar la rentabilidad, minimizar el riesgo. Hoy vamos a hablar de minimizar el riesgo, los otros dos son garantizar la liquidez y potenciar el crecimiento. Hoy nos vamos a concentrar en el riesgo. El tema del riesgo tiene mucho que ver con estadística y probabilidad. Y tiene mucho que ver con la ley de Murphy. Muchos conocemos la ley de Murphy como si fuera simplemente un dicho que si algo puede salir mal, va a salir mal. Ajá. Y que bueno, pues así es la vida y así funciona el karma y es un tema cósmico o lo que tú quieras. Pero en realidad es algo matemático y estadístico. Para explicártelo, te voy a poner un ejemplo y al final lo voy a conectar con cómo puede un financiero ayudarte a implementar este tipo de estrategias en tu empresa. ¿Ok? ¿Cómo sabemos que si alguien te dice hay un 10% de probabilidad de que si te estacionas en el centro te roben tu coche? Tú puedes pensar, ¿cómo sabe que es 10% y no 15 o no 5? Bueno, digamos que esto se mide y esto lo miden de la siguiente manera. Si en enero se estacionaron 10 coches, se robaron uno, quiere decir que se robaron uno de 10, ¿ok? En febrero se estacionaron otros 10 coches y se robaron 2. Se robaron 2 de 8. En marzo se estacionaron 10 y no se robaron ninguno. Y en abril se estacionaron los mismos 10 y se robaron uno. ¿Me sigues? En promedio se han robado uno de cada 10. Esto quiere decir que si en mayo se estacionan otros 10, ¿qué podemos esperar? Que se roben uno de esos 10. O sea que hay un 10% de probabilidad de que si te estacionas en el centro, te roben tu carro. Ahora, llevándolo a la ley de Murphy, por un lado sabemos que hay un 90% de probabilidad de que no te lo roben. O sea, si tú vas y te estacionas 9 veces, puede que no te lo roben. Pero si te estacionas 10 veces, cada una vez que haces lo mismo otra vez, puede ser que esa sea la vez número 10 que sí te lo roben. O sea, si hay un 90% de probabilidad de que salga bien, eso al mismo tiempo significa que hay un 10% de probabilidad de que salga mal. Así se creó la ley de Murphy. Por un error, Murphy era un ingeniero que trabajaba con aviones militares y en una de esas, uno de sus ingenieros junior cometió un error de programación en una parte del avión. Y era algo mínimo que podía no haber salido nunca, porque la probabilidad de que su error se manifestara en una catástrofe era muy baja. Pero el hecho de que haya probabilidad, aunque sea muy baja, quiere decir que es latente, que es posible que suceda. Si la probabilidad es del 0.5%, quiere decir que hay un 99.5% de que no pase, pero hay un 0.5% de que sí pase, y ese 0.5% no va a desaparecer. Espero que no sea muy complicado, pero quiere decir que si algo puede salir mal, eventualmente, si haces diferentes iteraciones, eventualmente va a suceder. Si tú te estacionas 10 veces en el centro, es posible que una vez te lo roben. Puede pasar, y no solamente puede pasar, sino el hecho de que pueda pasar es casi una garantía de que va a pasar si sigues repitiendo lo mismo. Si sigues haciendo el mismo ejercicio de estacionarte en el centro. Ok, explicado esto, que espero que no haya sido muy confuso, te platico. Yo como financiero, ¿qué te diría sobre estacionarte en el centro? Que ahí hay un riesgo, es un riesgo financiero, porque si tú pierdes tu coche, pues la cantidad o el dinero o el patrimonio que tenías invertido en ese coche se convierte en cero. El riesgo financiero es que tu inversión o el valor que tienes depositado en un objeto o una propiedad se convierta en cero. Si tú inviertes en acciones del taller de tu primo, por ejemplo, es arriesgado porque puede ser que el taller de tu primo le vaya mal y que tu inversión valga cero. O que valga menos de lo que tú lo compraste. Ajá. Ok, ¿cómo puede ayudarte un financiero a minimizar el riesgo? El financiero va a ver tu operación y la va a dividir en diferentes partes y te va a decir dónde hay riesgo.
digamos que lo primero que te diría el financiero es no te estaciones en el centro y así eliminas el riesgo. Un financiero te va a decir esto no es buena idea, esto no es buena idea, no es buena idea darle carta libre a los trabajadores para viáticos, por ejemplo, porque pues ahí hay un riesgo claro de que gasten muchas cosas. Hay que darles cierto margen, por supuesto, pero también mantenerlos a ellos, hacerlos responsables de lo que gastan, por ejemplo. Y así con diferentes cosas. Hay riesgos que podemos desaparecer, porque la ley de Murphy, recordemos, nos dice que si puede pasar, va a suceder. Si te sigues estacionando en el centro, eventualmente, en algún momento, te van a robar tu carro, por dar un ejemplo. El financiero lo que te diría es, pues no te estaciones en el centro y así eliminas ese riesgo. Pero sucede que la vida no es tan fácil. Normalmente, hay situaciones en las que tenemos que operar, no podemos quedarnos sentados sin ningún riesgo porque no ganamos nada. Digamos que tú te tuvieras que estacionar en el centro a fuerza porque tienes que ir a recoger a tu novia, por ejemplo, y no hay nada que puedas hacer, te tienes que estacionar en el centro, tienes que incurrir en ese riesgo si quieres ganar algo, si quieres pasar un rato con tu novia, tienes que estacionarte en el centro, ¿ok? ¿Cómo puede ayudarte un financiero cuando dices, ¿sabes qué? Sí tengo que hacer esto, es parte de mi operación, yo sé que hay riesgo, pero es algo que tengo que hacer. Entonces entra el siguiente punto. No solamente es eliminar los riesgos, sino los riesgos que no se pueden eliminar, minimizarlos. ¿Cómo puedo yo minimizar mis riesgos? Por ejemplo, compro un seguro para mi coche, de tal manera que puede que me lo roben, pero el impacto de que me roben mi carro si me estaciono en el centro no es igual si tengo seguro o si no tengo seguro. Pon tú que me lo roban y no tengo seguro, perdí todo. Pero si me lo roban y yo tenía un seguro, qué mal, qué coraje, tengo una semana sin coche, pero el seguro responde con su parte y puedo recuperar y regresar al nivel en el que estaba. Ahora, ese es un ejemplo de cómo mitigar un riesgo financiero. Otro ejemplo es, ¿sabes qué? Ponle una alarma. Te puede costar un poquito ponerle una alarma, pero vale la pena porque eso hace que si se van a robar un coche de 10, tal vez no sea tu coche porque tu coche tiene alarma. Es una manera de mitigar el riesgo. Tal vez le pones escudos protectores a los espejos. Tal vez le pones una manera de asegurar los tapones. Y entonces tú vas haciendo cosas que disminuyen el riesgo de que te sucedan esas cosas. Ahora, el hecho de disminuirlo no garantiza que no vaya a pasar, pero disminuye muchísimo la probabilidad. Yo te doy el ejemplo del carro, pero en tu operación, yo no sé cuál sea particularmente tu operación. Tal vez, por ejemplo, estás importando cosas de China y el barco tiene que tocar 4 puertos antes de llegar a Veracruz y tal vez necesitas un producto especial que te cubra desde que sale de China hasta que llega a Veracruz y desde que está en Veracruz hasta que llega a la puerta de tu planta. Todas esas cosas son cuestiones de riesgo que no siempre tenemos en cuenta y como menciono estas puede haber otras. Cada operación es diferente. Tú conoces tu operación y probablemente ya tienes una idea general de la estructura de los riesgos en los que incurres en tu operación. Un financiero te puede ayudar a identificarlos muy claramente y a minimizarlos. Porque desaparecerlos, hay algunos que no los vas a poder desaparecer por la naturaleza de tu operación. Pero tener un financiero en tus filas te va a ayudar a disminuir muchísimo ese riesgo. En eso te puede ayudar un financiero. Si encontraste valor en este video, para tu empresa, para tu familia o para tus finanzas, te invito a que me sigas en esta o en todas las demás redes sociales. Nos vemos.